Le sacamos el ventilador a la Blanquita. No, pero ya está mejor, Blanquita. ¿Sí? Bueno, podemos empezar entonces. Vamos a considerar Ezequiel. Ezequiel 47. Vamos a leer un poco de Ezequiel 47. No sé si alguna vez habrán escuchado sobre las aguas salutíferas. ¿No? Ezequiel 47. Ezequiel 47. Ahí vinieron lo de los 3 certificados. Bueno, ahora ya empezamos la predicación, así que después seguimos con los certificados del bautismo que son la llave para poder entrar al cielo. ¿Lo encontraron en Ezequiel 47? Un solo amén. Se ve que uno solo no me lo encontró. Los músicos son todos iguales, desordenados. Menos mal que no soy músico. ¿Ah? Soy compositor. 47.1 vamos a empezar. Y no lo vamos a perder porque sobre eso vamos a hablar, así que vamos a tener siempre Ezequiel 47. ¿Todos los tenemos ya? ¿Estamos listos para empezar? Bien. Respiremos hondo y empezamos. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el otro lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltarán su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Bien, ¿se entendió? No veo caras convincentes de decir, sí, amén, lo entendimos. Bueno, vamos a tener que empezar a trabajar entonces. Si no se entendió, vamos a tener que trabajar. Vamos a situarnos. ¿Cuándo fue todo esto? Esto es una visión que escribe Ezequiel. La escribe unos 574 años de Cristo.
574 años antes de Cristo. O sea, 500 años, casi 600. Casi 600 años antes de que viniera Jesús. Tiene esta visión. Siempre que ustedes vean en la palabra agua, tiene un significado. Así como el aceite tiene significado del Espíritu Santo, el agua tiene significado ¿de qué? De pureza, de vida, de purificación. ¿No es cierto? Agua también significa la palabra. Agua también, en ciertos casos, también pasa por gracia y por Espíritu Santo. ¿Bien? ¿Cuál va a ser el caso este? Ya lo vamos a ver. Pero imaginemos, y primero vayamos por la imaginación. Dice que había una casa, ¿no es cierto? Y que de la casa brotaba agua. Puede ser algo de Cosquín, capaz que ya estaba viendo Ezequiel lo que iba a pasar en Cosquín, que brotaba agua por las casas, ¿no? Pero no estamos hablando de esta casa, sino que estamos hablando de una casa en donde resplandecía la gloria de Dios. Y cuando hablamos de gloria de Dios, estamos hablando también de gracia de Dios. ¿Por qué digo gracia? Porque poder entrar a las aguas que salían de esa casa, poder entrar a poder leer la palabra de Dios, es por gracia. Poder llegar a escuchar la palabra de Dios es por gracia. Poder acercarnos a Dios es por gracia. ¿Gracia qué significa? El favor de Dios que nosotros no nos merecemos. Nosotros no nos merecemos acercarnos a Dios. ¿Por qué no nos merecemos? Y simplemente, con solamente tener un pecado, no podemos estar en la presencia de Dios. Porque Dios no acepta el pecado. Pero sí, gracias a Él, que por gracia envió a Jesucristo y que a través de Jesucristo Él nos santifica y nos justifica. Entonces Él pagó por nuestros pecados. Eso es lo que hicieron hoy los chicos. Al bautizarse, se bautizaron y ¿qué hicieron? Reconocieron a Jesús como su Salvador, como quien pagó por sus pecados. Eso no fue por mérito de cada uno. Ninguno de los que nos hemos bautizado, ya sea hoy o hace, qué sé yo, veo algunos que tienen más de 20 años, así que vieron que lo hice a todos jóvenes, ¿no? ¿Hace cuánto te bautizaste, Fernando? 15 años, 14 años. ¿Cuánto? 14 años. 14, 15 años. 30 años. Desde Horacio, que hace 30 años que se bautizó, a los chicos que hoy se bautizaron, ninguno se bautizó por sus propios méritos, sino que fue por gracia. Por gracia de Dios que permitió poder acercarnos a Él. ¿Bien? Vamos a leer, no nos vayamos nunca de Ezequiel 47, pero vamos a irnos unos 4 capítulos antes, en Ezequiel 43, que tal vez nos da un panorama general más amplio para después poder leer de vuelta el versículo 1 del capítulo 47. Dice Ezequiel 43, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Ven que estamos hablando de la misma casa. Y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Estamos hablando de una casa llena de gloria, y que encima en las aguas hacían mucho ruido, o sea, había en abundancia, había para todos. Hay gracia de Dios para todo. Volvamos de vuelta al 47, a ver si dice lo mismo. El 47:1 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Entonces, vemos la casa de Dios y que alrededor de esa casa brotan
aguas. Brotan aguas que van hacia algún lugar. Ya vamos a ver hacia dónde se dirigían esas aguas. Pero que las aguas salgan y que broten y que la gloria de Dios la rodea la casa, significa algo muy importante. Significa que hay gracia para todos. Hay gracia para toda la humanidad, para todo aquel que quiera sumergirse en esas aguas, para todo aquel que quiera ser mojado por esas aguas, ser tocado por esas aguas, ¿no? Vamos a ver ciertas características de la gracia divina, de la gracia de Dios. No se vayan nunca de Ezequiel, ¿no? Pero vamos a buscar Salmo 84:10. Salmo 84:10. Al 12 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Bueno, aunque sea en la puertita, aunque sea lo más cerca. Dice, antes que habitar en las moradas de la maldad. El 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. ¿Y qué dice? Gracia y gloria dará Jehová. ¿Qué dice? Que la gracia y la gloria de Él la da. ¿Y a quién Él la da? A todos. A todos la da. El tema es quién la recibe después. Esa es la pregunta que después nos vamos a hacer. Dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Entonces quiere decir que Dios reparte su gracia deliberadamente. Que su gracia está para todo el mundo. Él la da. ¿Bien? Vamos a ver qué produce esa gracia o qué tiene que producir. Porque a veces podemos decir, esto es lo que produce, pero no me lo produce. Bueno, hay algo raro. Vamos a ver qué tiene que producir la gracia de Dios. Veamos en Hechos 11:23. Vamos a ver aquí en Hechos 11:23 qué es lo que le produce la gracia de Dios a un apóstol que estaba al lado de Pablo en todos sus viajes. ¿De qué apóstol estoy hablando? De Bernabé. Hechos 11:23. Dice 11:23. De quien está hablando la palabra es de Bernabé, el gran compañero de Pablo. Dice, o sea, está hablando Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué pasó? Se regocijó. La gracia de Dios te produce regocijo. Regocijo es igual a gozo. La gracia de Dios te tiene que producir estar gozoso, estar alegre, estar feliz. Porque algo sucedió. Y es algo que no te merecía y te lo dio Dios. Entonces eso te tiene que producir gozo, regocijo. Te tiene que producir un sentimiento de felicidad. Tiene que haber paz. Todo eso te produce porque decir, ¿cómo? Yo tenía que pagar, a veces te puede producir alegría, que te redujeron. Capaz que estamos muy lejos, hace mucho que no se reduce ningún impuesto, ¿no? Pero que no hagan una rebaja en algo. Acá hacen grandes rebajas, Luis. Yo voy a comprarle un caño que sale 300 pesos y me lo deja en 299. ¿Salís? No, lo hace buena rebaja. Te lo hace 299 y vos tenías pensado gastar 300 y vos así, me voy contento. Tengo para un caramelo. Ay, sí, eso también me ha pasado. Entonces salís regocijado. Salís regocijado y así, uy, justo que tenía hambre y me convidan con una dona. Eso sí, tienen que ir a las 9 de la mañana porque a esa hora están las donas. 9:30 no vayan porque ya no quedan más. Pero si vos vas a las 9 de la mañana, compraste el caño a $1 menos y encima te fuiste con una dona. Salís contento. Porque yo merecía pagar ¿cuánto? 300 por un solo caño. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Yo merecía recibir un castigo.
por mis pecados. Y resulta que la gracia de Dios hace que no tenga que ser castigado. Eso me tiene que producir mucho más gozo que el peso y la dona. Pero lejos me tiene que producir gozo. Eso es lo que le pasó a Bernabé. Y vamos a ir leyendo. Dice, y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Y qué hizo? Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Miren lo que produjo en una persona con regocijo, en una persona gozosa. Una persona contenta produce mucho más. En los negocios es así. Si vos tenés un vendedor que siempre está sonriente y tenés un vendedor que no tiene sonrisa, ¿a quién le vaya a comprar? Al que está sonriente, porque vos decís, este está sonriente, me va a hacer rebaja, después te cobra más ese, pero no importa. Pero vos te sentiste contento porque ese te atendió bien, te atendió con alegría. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien está gozoso? Transmite ese gozo a las otras personas. Y eso es lo que pasaba con Bernabé. Estaba tan gozoso, estaba tan contento de tener al Señor Jesús en su corazón, estar lleno de la gracia de Dios, estar lleno del Espíritu Santo, que ¿qué es lo que hizo? Lo exhortaba a que permanecieran fieles al Señor. ¿Y qué es lo que produjo? Produjo que se añadieran más personas a la iglesia, con solamente ser una persona con gozo en su vida. Miren lo que produce tener gozo en su vida. Vamos a ver otra característica más de la gracia de Dios. 1 Corintios 15, 10. Primero de Corintios 15:10 dice, el apóstol Pablo el que está escribiendo, y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué bárbaro, dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Quién era el apóstol Pablo? No, un personaje histórico de la Biblia, yo creo que uno de los más grandes, sacando creo que a Jesús y a Moisés, creo que uno de los más grandes que tenemos en la Biblia, y que este apóstol Pablo, se escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. No solamente que se escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, sino que plantó ¿cuántas iglesias? Plantó las iglesias más grandes de todos los centros ecuménicos más grandes, de todas las ciudades grandes de esa época, en esa región. Él fue el plantador. Muchas personas se convirtieron, muchas personas llegaron a los pies de Jesús. El apóstol Pablo fue un mártir, entregó su vida por la causa de Dios. Bueno, esta persona está diciendo que gracias a la gracia de Dios era lo que era. No fue ni sus estudios, no fue ni su inteligencia, no fue ni su carácter ni nada. Fue la gracia de Dios que lo hizo ser como era. ¿Bien? Vamos a ir leyendo. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, quiere decir que Él no la desaprovechó, sino que Él utilizó de esa gracia de Dios para el mejor provecho, para el mejor uso. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino ¿quién? La gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Quien opera en tu vida para poder servir es la gracia de Dios. Entonces, si yo dispongo mi corazón en el servicio de Dios, quien actúa es la gracia de Dios. Entonces no hace falta ser el MacDoctor, no hace falta ser el mejor músico, no hace falta ser el mejor nada. Hace falta nomás poner el corazón a disposición de ser utilizado
por Dios para poder servir. ¿Bien? Ahora también la gracia de Dios la podemos desechar. También puede suceder eso. Veamos en 2 Corintios 6:1. 2 Corintios 6:1 habla de la posibilidad muy remota o muy común, ya lo vamos a ver, de desaprovechar esa gracia de Dios. Dice 2 Corintios 6:1, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no la recibáis en vano a la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. A veces dejamos para después. No, después ya voy a estar más desocupado y voy a poder servir mejor a Dios. No, ya después. Y Dios te dio unos talentos terribles. Dios te dio unos dones terribles. Y la estás desechando porque no la estás poniendo en las manos del Señor. No la estás poniendo en el uso del Señor. Acá hay personas con muchos dones. Y la gran mayoría. Yo diría que todo menos yo. Todos están llenos de dones. Y el tema es ¿para dónde lo uso? ¿Lo uso para mi propio beneficio o lo uso para el Señor? Porque dice que el tiempo es ahora. No es mañana ni pasado. Es ahora, es hoy. ¿Qué dice ahí en la última parte de la cita? El día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Hoy es el tiempo para utilizar los dones. Si nosotros queremos manejar los tiempos, estamos jugando un juego peligroso. Porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Y si no viene el Señor, y mañana salís, y te pisa un auto, por más que sea crudo, es así. ¿Quién tiene la vida comprada de acá? Ninguno. Ninguno. Así que uno dice, no, yo soy joven. No, sí, ¿cuántos jóvenes han muerto? Este está más cerca porque es más viejo. Capaz que sí, este está más cerca de cerrar los ojos. Pero, ¿quién asegura que él se va a ir primero que otro? Nadie. Porque no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, mientras el día dura, hay que utilizar las cosas que el Señor nos dio. Porque el tiempo para usarla, el tiempo aceptable para utilizar los dones que el Señor puso en nuestra vida, es hoy. Y los dones se mueven a través de la gracia de Dios. Entonces la predisposición que hay en nuestro corazón para poder ser usado. ¿Bien? Vamos hasta ahí. Listo. Tenemos la primera parte de Ezequiel. Volvamos a Ezequiel. Entonces, todo esto lo que le hablé es la gracia, es la primera parte, son las aguas. Son las aguas. Dice Ezequiel 47, versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, porque se le había aparecido un varón, dice a Ezequiel. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel, o sea, una cuerdita, en su mano, y midió 1000 codos. No era una cuerdita muy corta, porque 1000 codos son 457 metros, o sea, medio kilómetro, ¿cierto? 5 cuadras, más o menos, para que tengan una imagen visual. 5 cuadras midió. ¿Y qué hizo? Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Después midió otros 1000 codos más y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Bien, frenamos ahí un poquito. Tenemos las aguas. Dice que medía 1000 y tenía cierta altura
de agua, ¿no? Cierta profundidad. Medía otros 1000 codos más y había otra profundidad y otra profundidad. Eso está marcando algo. Que para poder llegar a la otra costa, ya después vamos a hablar de la otra costa, pero para poder llegar a la otra costa hay un proceso. Hay un proceso en donde nos vamos sumergiendo para poder cruzar ese río. La vida del cristiano es un proceso. No es de un día para el otro, es un proceso. El hecho de haberse bautizado ya empezaron en ese proceso. Toda nuestra vida espiritual es un proceso que no depende de Dios, sino que depende de nosotros. Eso es importante saberlo, porque a veces creemos que depende de Dios y que no, hay algunos que son tocados con la varita mágica. Y nadie está tocado con la varita mágica. Todos tenemos el acceso y las posibilidades. Solamente está en nosotros querer ir y agarrarlas. Bien. Proverbios 4:18. Veamos qué dice Proverbios 4:18. No pierdan Ezequiel. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. No como la luz fune. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Y aclara por qué. Que va en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Cómo es la aurora? También es un proceso. De más pequeño a más grande, hasta que llega un momento en donde el día ya es perfecto. A las 12 del mediodía tenemos el sol al frente, entonces ya el día está resplandeciente. La vida del cristiano, el camino del justo, la senda del justo, es como esa aurora, es un proceso. Aún el mismo Jesús tuvo que pasar por un proceso. Si Jesús tuvo que pasar por un proceso, ¿cuánto más nosotros? Veamos en Hebreos 5:8. Hebreos 5:8 habla algo del proceso de Jesús. Dice: y aunque era hijo, ven que el hijo está con mayúscula el H, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, o sea, si se tuvo que ser perfeccionado, tuvo que pasar por un proceso. Entonces es más entendible que Jesús empezó su ministerio a los 33 y a los 34 años, 33 años, tuvo que pasar por la cruz. Porque si no, para eso hubiera muerto nomás al año o apenas que nacía. Moría, resucitaba y ya estaba, y era el plan de salvación. Pero no era así el plan de salvación. Él tenía que llegar a un punto justo de madurez. Y tenían que pasar por ciertas cosas, ¿no? Entonces dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Entonces Jesús tuvo que pasar por un proceso de perfeccionamiento para poder llegar a ser nuestro Salvador. Creo que los 8 que se bautizaron hoy dijeron que Jesús era su Salvador. Para que haya sido su Salvador, Él tuvo que pasar por un proceso. Al igual que ustedes van a tener que pasar por otro proceso, al igual que yo, y todos los que estamos acá vamos a tener que pasar por procesos. Ahora vamos de vuelta a la profecía de Ezequiel. Dice que en la profecía de Ezequiel había unos, la primera medición era los tobillos. ¿Qué significado tienen los tobillos? ¿A quién le gusta meter la pata en el agua? ¿Ah? Si hace calor. Si hace calor es lindo caminar por el río. Imaginarnos que estamos en el mar, pero bueno, caminamos por el río, pisamos unos choncacos, pero sentimos la frescura del agua hasta los tobillos, ¿o no? ¿Se siente la frescura o no? ¿Sí? Hoy sí, pero no estaba hasta los tobillos. Hoy llega un poquito más de los tobillos. Cuando uno llega el agua hasta los tobillos, está hablando de un sumergirse superficialmente.
un sumergirse sin compromiso. Siento la frescura del río en mis pies. Pero bueno, hasta ahí nomás ya está bien. ¿Vieron como eso que son medio friolento el agua? Y no, hasta ahí nomás la agüita ya está bien. O esos miedosos que no, por ahí no saben nadar y que dicen, bueno, no, hasta ahí ya estamos, con solamente los tobillitos. Y eso muestra una edad espiritual. La edad en que no me quiero comprometer, estoy hasta acá, de vez en cuando siento la frescurita en mis pies, me lleno un poco y sigo para adelante. ¿No? Llego un domingo cansado de la semana del trabajo, meto las patas en el río, un ratito al agua y digo, oh, qué lindo, pero ya el otro día vuelvo a trabajar y me olvidé de las patitas en el agua. Pero en el momento la disfruté. Bueno, esos son los que llegan hasta ese nivel. Después llega otro nivel. ¿Cuál es el nivel? Las rodillas. ¿Qué pasa cuando el agua te llega hasta las rodillas? Cuando el agua te llega a las rodillas, estás un poquito más metido, pero no del todo. Tenés capaz que un compromiso de venir todos los domingos, de aceptar un poquito la palabra progresivamente. Pero hasta ahí nomás, no quiero crecer más, no quiero sumergirme más. Porque si me llego a sumergir más, necesito ya que el agua me va a llegar un poco más arriba. Pero tener el agua en las rodillas no te permite correr. ¿Quién puede correr con el agua en las rodillas? Es muy difícil. Es más fácil correr sumergido o con los pies, con el agua hasta los tobillos, que hasta las rodillas. Entonces hasta las rodillas llegas a un compromiso de ser un dominguero, ¿no? De pasar los domingos, tener un compromiso mínimo, bueno, voy, pongo un poquito, paso, veo que está todo bien y listo. Pero no hay un compromiso mayor. Después dice que había hasta los lomos. Los lomos, cuando yo lo veo a Miguel y le digo, ¿qué? El lomo lindo para engañar patrones. Yo le marco acá hasta los hombros, ¿no? El lomo es hasta los hombros, es 3/4 del cuerpo. ¿Qué significa esto? Estos son los que están un poco más comprometidos. De hecho, están comprometidos. Están metidos. Están metidos hasta los hombros. Te podés mover, pero tenés miedo de soltarte. De dejar de pisar seguro. Dejar de pisar en lo firme, en la tierra firme. ¿No? La tierra firme, uno cuando llega el agua hasta acá dice, bueno, estoy firme, no me voy a ahogar. Entonces hasta acá no me llego. ¿No? Tengo mi mamá que no sabe nadar, siempre al agua en las piletas se mete hasta los lomos, ¿no? Porque ya después del lomo, ella no sabe nadar, entonces no se anima, tiene miedo y está bárbaro. Cuando es agua, en serio. Pero cuando es la parte espiritual, ahí tenemos una complicación porque no quiero salir de lo seguro. Y en realidad Dios quiere que no confiemos en nosotros mismos. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que te sumerjas a las profundidades, en donde ya no podés hacer pie, en donde ya no dependes de vos, sino que dependes de Él. Porque mientras nosotros tengamos los pies en la tierra, seguimos dependiendo de nosotros. Nunca te vas a soltar, porque siempre vas a estar dependiendo de tu mente, de tu raciocinio, de tu fuerza, y siempre lo terminas manejando vos. Siempre lo terminas manejando vos y no confías, no das ese paso de fe de pisar en el abismo, de pisar en lo incierto, en que si hago un paso, no sé si me hundo o si quedo derecho. Y tal vez por eso es que algunos llegan hasta ese punto, porque tienen miedo, capaz de hundirse, en vez de confiar realmente de que el Señor te va a llevar, de que el Señor te va a hacer flotar. Y después tenemos lo que después de los 1000 codos, ¿qué hacía? Tenía que llegar a nado. Y el nado es cuando ya te soltás de la fe en vos mismo y te dejas llevar por la fe en Dios.
te dejas llevar por el mover del Espíritu. Dice que los que son del Espíritu, ¿qué pasa? Son como el viento, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Porque sos llevado totalmente por el Espíritu, no sos llevado por tus pensamientos, no sos llevado por tu razón. Sos llevado directamente por la mano de Dios. Es confiar en Él. Y pase lo que pase, yo confío en Él. Tengo 20.000 problemas, pero bueno, lo dejo en la mano de Él y me muevo para cualquier lado. Y Él es el que va a manejar la situación. Porque mientras yo maneje la situación, Dios te sigue mirando desde arriba. No pone ni un dedo en la situación. Cuando se la dejas totalmente a Él, ahí sí, Él va a obrar. Hay un ejemplo muy claro en esto. Cuando Pedro está en la barca y ven que parece como si fuera un fantasma, Jesús, era Jesús resucitado. Ellos no entendían que era Jesús. Y entonces le dice Pedro, bueno, si tú eres el Señor, si tú eres el Maestro, hazme caminar por las aguas. Se ve que era muy común que cuando estaban con Jesús hacían eso. Por eso decía, si eres tú, Señor, tu Maestro, creo que dice, está en Mateo 14:30. Busquen Mateo 14:30. Le dice él que si era él el Maestro, bueno, que lo hiciera caminar por las aguas. Pero resulta que en el versículo 30 dice que Pedro miró a las aguas y no miró a Jesús. Cambió el foco de su mirada. Y en ese momento, ¿qué le pasó a Pedro? Se hunde. ¿Por qué? Porque empezó a ver las cosas con los ojos terrenales y no con los ojos de la fe. Tenés ahí, préstame una Biblia. El 28, sí. Dice, entonces, el 28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué pasó? Tuvo miedo. Y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando cambias tu mirada, cuando dejas de mirar a Jesús y miras otra cosa que no sea Jesús, te hundís. Entonces muchos no quieren hacer ese paso de ir al nado, porque si voy a nado, tengo que mirar siempre a Jesús y no puedo cambiar la mirada. Porque si cambiaste la mirada, te hundís. Entonces, hay gente que lo sabe a esto. Y por eso no hace el brinco final, el salto para poder nadar. ¿Bien? Se quedaron callados. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer en lo que estamos relacionando es, ¿qué clase de vida cristiana tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Vivo con el agua en los tobillos? ¿Vivo con el agua en las rodillas? ¿Vivo con el agua en los lomos o estoy nadando? ¿Cuál de las cuatro es la vida que estoy llevando? Si nosotros podemos autoanalizarnos y poder tener un corazón sincero y decir, en esta estoy, no va a servir para poder ver de pasar al nivel siguiente. Si no, siempre va a estar en el mismo nivel o en el nivel más bajo. Yo puse también la de los tobillos, pero también puede ser que estoy en el nivel de que ni siquiera me moje los pies. Porque también puede pasar eso. ¿Bien? Vamos a pasar al versículo 6 de Ezequiel 47. A ver si le cambia las caras. Sí. No sé si vale la comparación o no, pero inclusive uno en distintas alturas de agua, en cada pie no necesita hacer un esfuerzo. Porque cuando uno tiene que nadar, tiene que hacer esfuerzo siempre, si no... Está bueno lo que dice. El ciervo que está medio afeminado con ese coso rosita que le cuelga.
Pero es cierto. El nadar significa esfuerzo. En los otros 3 niveles, al estar los pies en tierra, no me genera esfuerzo. Puedo estar parado horas y horas. Y si soy medio caballo, puedo estar parado, ¿no? Pero sin embargo, el nadar significa un esfuerzo, ¿no? Significa ese soltarse. Bien, vale la aclaración. El aporte. Versículo 6 de Ezequiel 47 dice: y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán, ¿qué cosa? Sanidad las aguas. Y todas las almas vivientes que nadaren por donde quiera, que entraren estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será tu tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a un y otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. ¿Hacia dónde se dirigían las aguas? Es importante saberlo. La casa era la Jerusalén, la nueva Jerusalén. Si ustedes ven en Ezequiel profetiza la nueva Jerusalén. Y esa nueva Jerusalén es en Jerusalén, el lugar territorial que él mira. Ahora dice que de oriente salían las aguas y se dirigían hacia el oriente. Si uno se pone a ver en el mapa, tiene Jerusalén. A ver, ¿de dónde me van a ver? De acá me van a ver mejor. Si uno ve en el mapa, va a tener que esto es Jerusalén. Todos los corazoncitos son Jerusalén. Y de acá brotaban las aguas. Y esta parte es el desierto de Judea, el desierto de Jerusalén. ¿Vieron que dice, y descenderá al Arabá? Arabá es un valle desierto, en donde es estéril la tierra. Entonces pasaba por ese desierto y después llegaba ¿a dónde? Al mar, al aguas saladas, dice, ¿no? No, sí, pero habla de las aguas. En el 11 dice, sus pantanos y lagunas no se sanearán. No. En el 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arán y entrarán al mar, y entrada al mar recibirán sanidad las aguas. Bueno. Bien, porque lo que sigue es el mar muerto. Entonces tenemos Jerusalén, en donde está la casa. Las aguas pasan por el desierto de Arabá. Y después pasan y llegan y mueren en el mar muerto. El mar muerto es un mar muerto. Porque la alta salitrinidad que tiene el agua hace que no exista vida en ese mar. No hay vida en el mar muerto, no hay ni un pez. Sin embargo, ¿qué dice? Que por donde pasen esas aguas va a generar ¿qué cosa? Vida. Y dice que va a estar lleno de pescadores porque va a estar lleno de peces. Va a haber lleno de vida. Y del otro lado de la ribera, ¿qué es lo que había? Dice que había árboles con frutos y muchos frutos. Está hablando de que esas aguas te traen sanidad en tu vida. Que cuando vos te sumergís a esas aguas, va a haber otra vida, una vida en abundancia, una vida con sanidad, una vida en donde ya no va a haber enfermedad, en donde tu alma va a ser distinta, en tu alma va a haber paz,
en tu alma, ya no va a haber esas frustraciones de tu pasado. Ya no van a existir tus fracasos, porque todo se te va a borrar y va a cambiar tu vida. De muerte va a haber vida. Todo lo que estaba muerto va a empezar a vivir. Eso es lo que está diciendo la palabra. Que cuando uno llega a tocar esas aguas y se sumerge en esas aguas, tu vida va a cambiar completamente. ¿Amén? ¿Creemos eso? Joel 3:18. Hay una promesa en Joel 3:18. Dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Sittim también es un valle que tiene sequedad y esterilidad, donde entra la gracia de Dios, donde la gracia de Dios toca, cambia las vidas. Ya no hay más estéril, ya no hay más sequedad, ya empecé a ver vida. Hay vida y en abundancia, hay frutos, hay prosperidad, hay todo cuando uno se acerca a esa gracia de Dios, cuando se toma y se agarra de la gracia de Dios. Bien, vamos buscando Apocalipsis 22:1. La gloria y la gracia de Dios te pueden envolver, cambiando cualquier situación de tu vida. A veces nuestros ojos ven que no hay una solución a nuestros problemas. Nuestros ojos carnales no ven esa solución, no ven ese horizonte. Pero a través de los ojos de la fe, a través de la gracia de Dios, podés llegar a esa solución en tu vida. Y las cosas que vos creías que jamás podían suceder, esas son las que suceden. Pero la forma de Dios, no a la forma nuestra. Porque a veces te queremos limitar a Dios, que Él obre en la forma que nosotros queremos. Y Dios nunca va a obrar en la forma que nosotros queremos. Dios te va a dar mucho. Porque te va a dar con liberalidad. Te va a dar para que tengas por rico, ¿no? Como un rico, como un millonario. Pero no estoy hablando de guita, estoy hablando de todos los ámbitos de tu vida. Dios tiene para darte una vida en abundancia, y abundancia es mucho, es abundante. Dice Apocalipsis 22:1, después que mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estarán en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Saben de qué está hablando ahí? Del cielo. Está hablando de lo que está del otro lado de la ribera. Está hablando de lo que hay del otro lado, si nos decidimos a cruzar, si nos decidimos nadar. Dice que ya no hay nada malo, ni siquiera el sol va a existir, sino que la misma gloria de Dios te va a iluminar. Ya no va a existir la noche, no va a existir la maldad, va a existir la eternidad. Y los árboles, dice, los árboles te van a dar fruto y las hojas te van a dar sanidad. Eso es del cielo, pero para poder llegar al cielo tenés que cruzar la ribera y tenés que desprenderte del suelo y empezar a nadar. Empezar a nadar. Jesús necesitó ser perfeccionado. Jesús necesitó cruzar un río porque tenía una meta, tenía un objetivo, tenía un propósito en su vida. ¿Quieren ver que el apóstol Pablo también tenía un propósito? Busquemos Filipenses 3:12. Filipenses 3:12
Dice, no que lo haya alcanzado. ¿Dice algo así? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Ves que estaba en un proceso el apóstol Pablo? Sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, agarrar aquello para lo cual fui también agarrado, ¿no? Comprado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía un propósito. Su propósito era llegar a la meta que Jesús le había mostrado. Él tenía un llamamiento y cada uno de nosotros también tiene un llamamiento. Cada uno de nosotros tiene ese llamado de poder llegar a la misma presencia de Dios. Pero está en nosotros quedarnos atrás o seguir adelante. Tu pasado no te puede detener, porque si te detiene, todavía estás pensando con tu mente. Y Dios ya te perdonó todo lo que hiciste. Entonces, si Dios ya te perdonó, ¿por qué te atas al pasado? Soltate. Soltate del pasado. Soltate de tu mente. Soltate del querer manejar todas las cosas vos. Y empezá a nadar. Empezá a nadar para ver esos árboles que están al frente, del otro lado de la ribera. Y poder sumergirse en ese río de moverse en el Espíritu. Y poder llegar a la misma presencia de Dios cuando Él nos venga a buscar, ¿no? Pongámonos de pie. Todo aquel que quiera sumergirse, que quiera salir de los tobillos, del agua de los tobillos, del agua de las rodillas y aún del agua de los lomos. Acompáñame en esta oración.